Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Te quiero agradecer el día de hoy por estar aquí, mis queridos amigos y amigas. Ya saben que la verdad es que sin ustedes sería imposible cumplir mi misión esta de darles un mensaje para ustedes día a día, ya sea esclareciendo alguna duda, no sé, algún consejo, alguna palabra que los lleve a ustedes a reconfortarse. Bueno, me hace muy feliz estar con ustedes, mis queridos y mis queridas, aquí el día de hoy. Quiero que agradezcamos todo lo que tú tienes y lo que viene, agradécelo. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Y si esta lectura, por favor, no resuena contigo, déjala pasar. Definitivamente déjala pasar, mi querido amigo y amiga. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y active las campanitas para recibir tus notificaciones. Mira, el día de hoy los mensajes son muy claros. La verdad es que hay cosas que están terminando en tu vida, hay cosas que están finalizando en tu vida y es algo inevitable. No retengas de más aquello que ya está por terminarse, ya sea relaciones, trabajos, estudios, personas que se fueron ya de nuestro lado. No lo retengas más porque la verdad es que el agua debe fluir, ¿ya? Tu vida debe fluir y si se queda estancada es como un charco estancado, se puede llenar, podrir el agua y todas esas cuestiones y no fluir tu vida. Y también que no te olvides que la justicia está en camino. Hay cosas que te han afectado a ti y que tú has sentido que han sido injustas para ti, pero la justicia viene en camino para ti. No lo dudes. Si tú estás convencido de esto, escribe, hecho está, o la justicia viene para mí en los comentarios de este video. Bueno, también te quiero informar que en los comentarios, en el primer comentario, no, en la descripción de este video, está la manera de cómo tú te contactes conmigo por WhatsApp. Bueno, me disculpan si no respondo muy rápido, pero yo respondo apenas tenga tiempo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para las personas que están en una relación, para las personas que están solteras y también las personas que preguntan por su economía el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, aquí se nos coló una cartita. Bueno, la verdad, tu persona especial en este momento tiene unos sentimientos bastante, no digo que no te quiera, pero la verdad está como bastante enojado o disgustado. Piensa que cualquier rompimiento que podría estarse gestando entre ustedes dos se puede evitar. Es una persona bastante aplomada, de un carácter bastante fuerte, muy trabajador, muy trabajadora y que está queriendo construir muchas cosas al lado tuyo. Tu persona especial espera que tú no verte tan angustiado, tan temeroso, tan miedoso de lo que pueda suceder con la relación de ustedes. Piensa que tú a veces eres demasiado explosivo, explosiva en tus reacciones. En un futuro más bien cercano, a ustedes se les presenta no sé, se van a cansar de peleas, de discusiones, de todas estas cuestiones y van a comenzar a hablar, van a comenzar a hablar y se van a comenzar a dar cuenta que una relación no es significado de peleas, de contiendas día a día, de a ver cuál de los dos gana más, de a ver de cuál de los dos puede pelear más, ofender más el uno al otro. Bueno, la verdad es que ustedes se van a comenzar a dar cuenta y le van a perder el interés a ese tipo de cuestiones, a ese tipo de asuntos. Bueno, el consejo a sus guías espirituales en este momento es que no duden tanto porque tienen a su lado a una persona que realmente podría ser ese verdadero amor de la vida, esa llama gemela que ustedes esperan o alma gemela, como ustedes la quieran llamar. Bueno, podría ser esa persona especial que ustedes siempre han esperado, solamente que a veces los problemas, el día a día, no le permiten a uno ver bien, vislumbrar a quién tiene realmente al lado de uno. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Mira, la razón alumbrará tu vida, la razón alumbrará la vida de tu relación. La verdad es que ustedes se van a dar cuenta de a quién tienen al lado suyo, a un ser maravilloso, porque tú eres un ser totalmente maravilloso, con quien se puede construir una vida larga y productiva en todos los aspectos de tu vida. El tarot egipcio me dice, esta es la carta del
peregrinaje. Me habla acerca de, la verdad es que ustedes tal vez se están lamentando mucho por cosas que no existen, cosas que ya perdieron, cosas que ya no están aquí con ustedes. Bueno, si lo que se ha perdido es la confianza, si lo que se ha perdido es el respeto, es algo que ustedes deben recuperar para poder seguir adelante con la relación de ustedes. Tal vez estaban haciéndose como castillos en el aire y idealizando a la otra persona, y en determinado momento que esa persona comenzó a cometer errores, bueno, ahí vinieron las lamentaciones. Esta carta me está invitando, o los está invitando a ustedes, a que se miren a los ojos y que se den cuenta que son seres humanos los dos, con defectos y virtudes, más virtudes que defectos, y que pueden seguir adelante. Bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí estas cartitas el día de hoy. Se hace una pregunta, que cómo es eso de felices para siempre. Tú siempre te has preguntado también eso, cómo es eso de esas parejas que son felices para siempre. Mira, el secreto está en esto, en amarse, en quererse, en tolerarse el uno al otro, en respetarse muchísimo y en llevar las cosas a otro nivel y crecer espiritualmente, que eso los lleva a cualquiera, en cualquier aspecto de su vida, a otro nivel, hacia otro estadio diferente de su relación. Si ustedes ven parejas, esas parejas que parecen como tan perfectas, bueno, lo que suena por ahí es mi gatito Pelunchis haciendo sonar la puerta. Bueno, la verdad es que esas parejas no siempre la han tenido buena, no siempre han sido como, o no siempre ese campo de rosas que ustedes ven. No, hay problemas y dificultades, pero lo que pasa es que los han sabido sortear. Y al primer problema, obstáculo, no se asustaron, no salieron corriendo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy, o qué me les aconsejan las cartas a ustedes el día de hoy. Definitivamente, mira, tú eres una persona bastante de un carácter fuerte a ratos. Eres una persona con muy apasionada por lo que hace, por todo lo que emprende, por todo lo que hace. Te has visto en la obligación de romper con ciertas personas que la verdad no te estaban beneficiando absolutamente para nada. Fue bastante difícil para ti, pero ha sido una manera de crecer y de darte cuenta de que no todas las personas que están a nuestro lado no siempre están con nosotros para buenas cosas, ¿ya? A veces están con nosotros solamente para molestar, para criticar y no para ayudar a crecer. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten muchísimo cuidado con cierto negocio o con cierta actividad económica que te van a ofrecer, o en la cual de pronto tú estás involucrado o involucrada. Bueno, esto va a terminar bastante mal. Entonces, si te puedes salir ahora en este momento de esa situación, hazlo, porque la verdad, esto te va a traer muchísimos problemas y te podrías ver involucrado inclusive en problemas legales. Pero esta carta me dice que toda esta situación se podría evitar si tú actúas en este momento, en este instante. Podría ser algo en tu trabajo, en tu negocio, o en alguna relación interpersonal que tú tengas, algún amigo o amiga con alguna relación comercial. Mira, este angelito me está diciendo que habrá castigo y reconciliación con esas personas con las cuales tú tuviste que cortar para poder cortar por lo sano, ¿no? Para poder seguir adelante con tu vida. Bueno, la verdad es que esas personas te han hecho bastante daño, te hicieron mucho daño. Esas personas van a recibir su merecido, pero va a llegar el momento en la vida de ustedes en que se van a volver a encontrar y se van a mirar de otra manera diferente, más amigable. El tarot egipcio, por su lado, me dice que tengas muchísimo cuidado de no irte a involucrar con alguna persona comprometida. Bueno, no tengas, bueno, ten mucho cuidado con esta situación, porque la verdad eso sí podría estar saliendo bastante mal. Alguien comprometido o comprometida puede estar en tu mira, o tú estar en la mira de esa persona, y la verdad es que eso va a resultar bastante mal si te involucras. Dice, esta carta me dice que practiques el amor propio. Te recuerda a quererte a ti mismo, primero que a todos los demás. No es egoísmo, es amor propio, mi querido amigo y amiga. Cuídate, tu salud física, emocional y también tu salud mental. Y no sé, practica deporte, aliméntate bien, duerme bien y está cerca de tus personas especiales, de tus seres amados, y también cultiva tu vida espiritual. Si no crees en nadie y nada, bueno, cree en ti mismo, que es lo principal. Esa
esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Ahora vamos con las personas que preguntan el día de hoy por tu economía, por su economía. Bueno, me están diciendo que busques ayuda acerca de ciertas dudas que tú tienes, mi querido amigo y amiga. Busca ayuda profesional para eso, ya sea algún economista, contador o algún abogado. Busca ayuda porque la verdad la estás necesitando. No quieres resolver todo tú solo o tú sola. Bueno, también me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con las reacciones que estás teniendo por esos problemas que estás presentando ahora en tu economía. Va a haber alguien en tu familia, alguien cercano, muy cercano a ti, que te va a dar la mano, que te va a dar una buena noticia para solucionar algún problema, dificultad que tú tienes en tu economía. Este angelito me está diciendo el día de hoy que la naturaleza te enseña a sanar a ti. Bueno, tal vez tú quieres que todo se dé ya, de la noche a la mañana. Sembrar hoy la semilla de el aguacate, pongamos que sea un arbolito de aguacate, y mañana cosechar los aguacates. Eso no es así, mi querido amigo y amiga. La naturaleza te está invitando a tener paciencia, ¿ya? Te está invitando a... El tarot egipcio me está recordando esto y me está reafirmando esta carta, que tengas mucho cuidado con tus reacciones explosivas, bueno, con las personas con las cuales tienes problemas y dificultades en este momento. Eso no te conviene, es mejor una actitud conciliadora para salir adelante. Bueno, y esta carta me está diciendo que seas honesto, honesta contigo misma o contigo mismo, que mires bien cuáles son realmente tus límites, ¿ya? Tus capacidades. Sé honesto y muy honesta contigo misma, y también que creas mucho más en tus capacidades, que creas muchísimo en ti. Porque la verdad es que todo este problema económico está dejándote no solamente mella en tu bolsillo, sino también en tu autoestima. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.